Bueno, en esta sesión vamos a hablar del teorema de Green. Como vamos a ver en lo que resta de estas semanas del trimestre, vamos a abordar teoremas de integrales del análisis vectorial. Vamos a comenzar con el teorema de Green. En las próximas sesiones lo que vamos a hacer es hablar del teorema de la divergencia, o también llamado de Gauss, y vamos a cerrar el curso con el teorema de Stokes. Entonces lo que vamos a hacer es hablar en esta ocasión del teorema de Green. Vamos a enunciar el teorema de Green. Y este nos dice lo siguiente. Vamos a considerar D en Rn un conjunto, una región que va a ser simplemente conexo. Y vamos a considerar F un campo vectorial, ¿sí? Que va a estar definido en D. Va de R2 a R2, es un campo vectorial en el plano. Y vamos a suponer que sus componentes, le vamos a usar la notación clásica que van a encontrar en varios libros, que es en términos de P y Q. P en términos de X, Y, Q en términos de X, Y, donde P y Q pues están denotando las funciones componentes de F, y son tales que ambas son de clase C1 en D. Son de clase C1 en D. Lo que vamos a hacer además, vamos a considerar C una curva que va a ser cerrada. Vamos a pedir que sea simple, cerrada simple. Y le vamos a pedir que sea suave a trozos. Le vamos a pedir además que sea orientada. Y que encierre una región orientada positivamente. Y que encierre una región digamos una región R, tal que tanto C como la región que está encerrando se quedan totalmente contenidas en este dominio D. Entonces, con todas estas condiciones, lo que nos dice el teorema de Green es lo siguiente. Nos dice que entonces, tomar la integral de línea de F a lo largo de la curva C es lo mismo que calcular la doble integral sobre la región R que está encerrando la curva C, y esto va a ser igual a la doble integral de línea
sobre la región R de la parcial en Q con respecto de X menos la parcial en P con respecto de Y, de X de Y. Entonces, si ubican lo que tienen que hacer en esta parte, pues es, para entender mejor el teorema de Green, pues es recordar cuáles son las regiones de tipo 1, regiones de tipo 2 en el plano, cuáles son las propiedades de las dobles integrales, y además recordar teoremas, por ejemplo, el teorema de Fubini, ¿no? De cuando no importa el orden en el que estén integrando, ¿sí? Entonces, creo que queda más claro cuando hacemos ejemplos. Bueno, entonces el primer ejemplo que vamos a calcular es este. Entonces, el ejemplo 1, y que pueden encontrar en su tarea es el siguiente, es calcula la integral de línea y vamos a escribir en una notación usual, menos y al cubo más el seno de x cuadrada de x más x al cubo más e a la y cuadrada de y, donde c corresponde a la circunferencia con centro en el origen y radio 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos notar, y de ahí el teorema de Green resulta interesante y útil para calcular esa integral de línea, que si notamos, si nosotros hacemos el procedimiento usual de evaluar, pues nos vamos a encontrar con términos de la forma seno de x cúbica y la exponencial de y al cubo. Algo que ustedes pueden observar es lo siguiente. Este tipo de integrales, este tipo de funciones, seno de x cuadrada o la exponencial de y cuadrada, pues sí son funciones que son continuas en todo R, entonces son Riemann integrables. El punto es que no tienen primitiva elemental, es decir, no pueden expresar la integral de este tipo de funciones como una combinación de funciones elementales, esto es en términos de senos, funciones trigonométricas, polinomios, funciones logarítmicas, exponenciales, etcétera, ¿no? Entonces, sí tienen que checar ese tipo de cosas. En general, pues son el tipo de funciones que son de la forma seno de Px, donde Px es un polinomio de grado mayor o igual que 2, y lo mismo ocurre cuando toman las funciones como son la exponencial de un polinomio imperial a x, bueno, en este caso es y, pero digo, lo estoy escribiendo de manera general, y p de x es un polinomio de grado mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de funciones que sí son Riemann integrales, pero no podemos encontrarles una primitiva elemental. Entonces, en esto sí nos sirve, digamos, el teorema de Green. Bueno, además, si consideramos, digamos, para resolver este ejercicio, como la solución, lo primero que tenemos que hacer siempre es verificar que se cumplen todas las hipótesis para aplicar un teorema. Si en este caso, pues el campo que estamos considerando va de R2 en R2, y pues está de la siguiente forma, ¿no? F de x, y tiene la primera componente menos y al cubo más el seno de x cuadrada, y en la segunda componente es x al cubo más la exponencial de y cuadrada, ¿sí? ¿Qué podemos notar de cada una de estas componentes? Pues cada una de estas componentes pues resultan ser continuas en todo el dominio, y pues además que satisfacen. Bueno, el dominio de estas dos funciones es todo R2, entonces el dominio de este campo pues es todo R2. Ambas son diferenciables, son de clase C1, entonces digamos cumplen la primera parte de las hipótesis del teorema de Green.
¿Y qué ocurre con respecto a la circunferencia? Pues la circunferencia, así como nos las están dando, pues le podemos dar una parametrización, ¿no? Que es, digamos, la parametrización que siempre usamos, ¿no? Entonces, digamos que es en términos de X, en términos de coordenadas polares. Entonces, primero vamos a calcular las parciales y ahorita seguimos con cómo escribirse en términos de coordenadas polares, ¿sí? Entonces, tenemos la derivada parcial, a esto le vamos a llamar P de X, Y, esto le vamos a llamar Q de X, Y. Entonces, tengo la derivada parcial de P con respecto de Y, pues, ¿quién va a ser? ¿No? Entonces, tengo, digamos, si ustedes la calculan, vamos a la derivada parcial con respecto de Y, de menos 3Y cúbica, más el seno de X cuadrada. Entonces, esto me da menos 3Y cuadrado, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y por otro lado, tengo que la derivada parcial de la segunda componente del campo F con respecto de X, pues es la derivada parcial con respecto de X al cubo más la exponencial de Y cuadrada, y esto no es otra cosa que 3X cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a ver en la siguiente, me lo voy a poner aquí. Digamos que entonces, lo que yo estoy obteniendo es que la derivada parcial de Q con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y, pues resulta ser igual a 3 veces, y aquí ya puedo factorizar, esto es 3X cuadrada más Y cuadrada. Entonces ya tengo, digamos que el primer término que necesito para usar la doble integral, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre ahora con la región C. Entonces, aplicando el teorema de Green, lo que vamos a hacer es que notar que calcular la integral de línea del campo F a lo largo de esta curva C, voy a poner S, pues va a ser igual a la doble integral, voy a poner R, que es la región que vamos a determinar, de 3X cuadrada más Y cuadrada de X de Y. ¿Sí? Entonces ahora vamos a notar qué ocurre con la región. Entonces, R es la región que es el círculo, es decir, todo completo el círculo delimitado por la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Digamos, si lo dibujamos, un esbozo muy sencillo. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Vamos, ahí quedó. Entonces, aquí es importante notar que lo que estamos pidiendo es que la curva esté orientada de manera positiva. Una manera de decir que está orientada de manera positiva es que conforme ustedes van recorriendo la curva, la región que está delimitando, si ustedes estuvieran parados sobre la curva, pues estaría quedando del lado izquierdo, ¿sí? Pueden a notar que estamos tomando la curva en dirección positiva, y la región la región R, pues es la que está comprendiendo la circunferencia, ¿no? Digamos, esta es la región R y esta es la curva C. Entonces, pues lo que vamos a usar es las coordenadas polares. Entonces, coordenadas polares. Pues vamos a tomar lo de siempre, ¿no?
pues x va a ser xr coseno de teta. Y lo vamos a tomar siempre como r seno de teta, digamos, las coordenadas polares. Y pues aquí ya nos acordamos de cómo calculamos integrales con respecto, dobles integrales, ¿no? Entonces, ustedes hacen las cuentas respectivas, pues aquí tienen que recordar cómo se cambian coordenadas polares y las dobles integrales. Entonces, vamos a tener que la doble integral de r, la doble integral de la función 3x cuadrada más y cuadrada respecto a esta región R, pues va a ser igual a 3 veces, vamos a sacar la constante, la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1 de r cuadrada, ¿sí? Digamos de r, y aquí tenemos de r de teta, ¿sí? Entonces, si se recuerdan, pues aquí tengo que x, pues está dependiendo de r y de teta, en las coordenadas polares, y está dependiendo de r y de teta. Entonces, otra cosa que tienen que recordar cuando hacen el cambio de variable, pues es calcular el jacobiano. Entonces, ahí les pido que pues recuerden cómo se hace. Y bueno, si calculan toda esa integral, eso va a ser igual a la integral de 3 veces la integral de 0 a 2pi, de 0 a 1, vamos a poner, digamos, de teta, de la integral de 0 a 1, de r al cubo, de r, resuelvan la integral, esto es 3 veces 2pi, por un cuarto, por r a la cuarta, evaluado de 0 a 1, y esto es igual a 3 medios de pi, ¿sí? Entonces, pues lo que podemos concluir es que, por lo tanto, en este ejercicio, la respuesta va a ser igual a 3 medios de pi, ¿sí? Entonces, digamos, este es un ejercicio sencillo, pero sí requiere que recordemos cómo calcular dobles integrales, ¿no? Digamos, de una región dada. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo, donde vamos a ver también la manera en la que resulta ser el teorema de Green-Útil cuando tenemos estos términos y pues no resulta fácil calcular la integral de línea haciendo todas las cuentas, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo 2. Y el ejemplo 2 nos dice lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular la integral de línea cuando usamos esta notación. Se entiende que estamos calculando la integral de línea sobre una curva cerrada, ¿sí? Y orientada positivamente. Vamos a poner C, la integral de línea 7y menos la exponencial del seno de x más 15x menos el seno de y al cubo más 8y. Del seno de y al cubo más 8y de y, ¿sí? Donde vamos a tomar otra vez C, que sea una circunferencia, va a ser que C es la circunferencia con centro en 5,-7 y radio 3. Entonces el ejercicio nos pide calcular esta integral de línea. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcularlo de manera usual, como calcularíamos una integral de línea?
hasta lo que habíamos visto antes. Nos vamos a encontrar con estos términos, que son la exponencial del seno de x, y nos vamos a encontrar con esto, el seno de y al cubo más 8y. Como lo mencioné antes, si ustedes solo se fijan en esta función, en este término, pues aquí tienen el seno de un polinomio de grado mayor que 2, ¿no? Entonces, esta función, pues sí, en efecto, es de clase C1, es diferenciable y continua en todo R. Si se fijan que solo fuera de una variable. ¿Y qué más debemos anotar? Pues como es continua, pues esta función va a ser Riemann integrable. Pero otra vez, este es el tipo de ejemplos de funciones que no tienen primitiva elemental. Es decir, si ustedes calculan la integral de esta función, pues no la van a poder expresar en términos de funciones elementales. Lo mismo va a ocurrir con esta función, ¿sí? La exponencial del seno de x. O sea, esta función pues sí siguen siendo Riemann integrable, pero pues no podemos hacer cuentitas y solo expresar cuánto vale esta función, ¿no? No tiene primitiva elemental. Entonces, en este tipo de ejemplos, el anterior y pues vemos cómo el teorema de Green resulta ser útil para calcular estas integrales usando la integral doble, ¿no? Que va a resultar más sencilla que hacer todo esto. Vamos a hacer la solución de esto. La solución, esa es la siguiente. Entonces, primero vamos a calcular, vamos a poner que F va a ser un campo un campo vectorial en el plano que tiene como componente 7y menos la exponencial del seno de x, y en la segunda entrada es 15x menos el seno de y al cubo más 8y. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en cada una de estas componentes, pues la primera componente que vamos a denotar como p de x, y, pues podemos notar que esta función es de clase C1. O sea, digamos que cumple que todas sus derivadas parciales existen y son continuas en todo R2. Y lo mismo ocurre con la segunda componente de campo, que la vamos a llamar Q. También resulta ser continua en todo R2, diferenciable en todo R2. Sus derivadas parciales existen y son continuas. Entonces esta función cumple, digamos, la primera parte de las hipótesis del teorema de Green. Si nos fijamos ahora en la circunferencia, pues lo que vamos a ver es que pues esta circunferencia, que ahorita la dibujamos, pues me está describiendo una curva que resulta ser cerrada, simple, y la región que me está delimitando, pues también resulta estar totalmente contenida en el dominio de F, ¿no? Que es todo, digamos, todo R2. Vamos a calcular las derivadas parciales. La derivada parcial de la primera componente de F con respecto de Y, pues ¿quién es? Es 7, ¿sí? Y, bueno, vamos a poner un ampersand, y la derivada parcial de Q con respecto de X, pues es 15, ¿no? Pues ya tenemos que entonces, y esto es para cualquier X, Y que está en R2, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que la derivada parcial de P con respecto, tiene que ser Q, que la derivada parcial de Q con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y, pues es igual a 15 menos 7, y pues esto es igual a 8, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, una de las primeras partes que vamos a usar, y ahora vamos a ver la curva, ¿no? Pues digamos ahora C
es la circunferencia con centro en 5,7 y radio 3, ¿no? Entonces, si la dibujamos, mientras 5,-7. Entonces, ustedes la dibujan, les va a quedar por aquí el 5, por acá el -7. Y pues si la dibujan aquí, va a tener que va a estar 4, -4. Y tiene radio 3, ¿no? Sí. Digamos, la vamos a dibujar más o menos. Por supuesto, les pasaré las notas de esto, al final de la semana, un poquito más ordenado, ¿sale? Vamos, ahí tenemos la circunferencia que estamos usando. Y pues, ¿cuál es la región que nos está delimitando? A esta le vamos a llamar R. Entonces, podemos notar que esta curva, la curva C, pues cumple las hipótesis, ¿no? Es una curva cerrada simple, está orientada, lo podemos orientar positivamente. Y entonces, por el teorema de Green, pues lo que tenemos es que la integral de línea a lo largo de esta curva cerrada C de campo F que vimos hace rato, o sea, ustedes pueden escribir toda la expresión completa, estoy ahorrando un poquito de tiempo, pues va a ser igual a la doble integral sobre la región R de la derivada parcial de Q con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y, ¿sí? Digamos, usando la notación que pusimos de X de Y, ¿sí? Pues si ustedes calculan esta integral y hacemos la sustitución, pusimos que esto es 8 veces la doble integral de R con respecto de X de Y, ¿no? Entonces, si ustedes notan, pues lo que esto es lo que esta última parte me está denotando, pues es simplemente el área dentro de esta región, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 8 veces, lo voy a escribir de manera, vamos a anotarlo, notemos aquí, tenemos que esta integral lo que me está dando es el área dentro de la región, ¿no? De la región R, ¿no? Y pues nosotros ya sabemos que eso cuánto es, ¿no? Eso es pi por radio al cuadrado, y entonces esto es igual, pues a 8 veces pi por radio al cuadrado, que en este caso es 3, por 3 al cuadrado, y pues esto nos da, 3 por 3 es 9, por 8 es 72, ¿sí? Entonces esto es igual a 72 pi, ¿no? Por lo tanto, la integral que deseamos calcular desde el inicio, la integral de línea de este campo F a lo largo de la curva C, pues fue 72, ¿no? Ya sabemos entonces que el resultado es 72 pi, ¿ok? Bueno, entonces, si se fijan, el procedimiento sigue siendo similar. Por la tarde vamos a calcular otros ejemplos de integrales donde tienen regiones que tienen un agujero, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces, ahorita vamos a concluir con un ejemplo que tiene que ver con ver si es el ejemplo siguiente. Vamos a hacer ejemplo 3. Estos ejemplos, si ustedes observan, están en el quiz 7 que les pedí que entregaran esta semana. Pues la idea es como que estos videos les sirvan de ayuda para que las puedan resolver. Vamos al ejemplo 3.
es el siguiente. Y esto lo podemos ver como una aplicación del teorema de Green, ¿sale? Entonces, digamos lo siguiente. Vamos a considerar el campo F que va de R2 menos el origen en R2 y está dado por lo siguiente. F de X, Y es igual a menos Y que divide X cuadrada más Y cuadrada. Y en la segunda componente tengo X que divide X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Entonces el ejercicio que viene en el quiz nos pide lo siguiente. Pide demostrar o verificar. Vamos a poner demostrar. Que la integral de línea a lo largo de cualquier curva C, vamos a poner S, es igual a 2pi para cualquier curva cerrada, ¿sí? Vamos a ocupar curva cerrada simple para que cumpla las hipótesis del teorema de Green. Le vamos a pedir que contenga al origen, bueno, que encierre al origen. ¿Sí? Es decir, ustedes lo hacen un pequeño esbozo de cómo le estamos pidiendo la región. Lo que estamos pidiendo, vamos a dibujar un poquito mejor. Lo que estamos pidiendo es que sea una región, es una curva cerrada y simple, que puedan parametrizar, que va a contener al origen. ¿Sí? Entonces la idea es ver qué podemos hacer. Entonces, pues aquí lo que sabemos es que el dominio de esta función, de este campo F, pues es todo R2, excepto por el origen. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a considerar una circunferencia con centro en el origen. Vamos a considerar una circunferencia con centro en el origen y radio A que sea lo suficientemente pequeño para que se quede totalmente contenido en la región C que está delimitando esta curva. ¿Okay? Esta es la región C. Vamos a tener que elegirlo suficientemente pequeño. ¿Ok? Y así vamos a poder usar el teorema de Green. Vamos a resolverlo. Les voy a... Acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la demostración. Vamos a lo siguiente. Vamos a tomar C, una curva cerrada simple. Cerrada simple. Que contiene al origen. Más bien que encierra el origen. Como lo dije hace rato. ¿Sí? Y vamos a considerar, digamos, vamos a considerar C1, C sub 1,
Vamos en el círculo de radio A, positivo, con centro en el origen. Digamos que lo podemos elegir orientado positivamente. Digamos la circunferencia. La circunferencia. Orientada positivamente y lo suficientemente pequeña. Y A. Vamos a pedir suficientemente pequeño. Esto lo podemos hacer. Tal que la curva, digamos E1, se queda totalmente contenida en la región delimitada por C. Digamos si lo dibujamos, aquí lo tenemos. Aquí tengo mi circunferencia C1. ¿Okay? Y pues entonces, ¿qué vamos a notar? Pues vamos a considerar ahora la región R, que está delimitada entre la curva C que consideramos originalmente y la circunferencia que acabamos de tomar ahora, C1. Vamos, toda esta región. ¿Por qué necesitamos una región así? Para poder aplicar el teorema de Green. La región pues debe estar contenida en el dominio del campo F, y recordemos que es, en este caso, corresponde a todo R2 menos el origen, ¿no? Digamos, toda esta es la región R. CR, la región limitada entre C y C1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí vamos a poder aplicar el teorema de Green. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, primero vamos a recordar cómo calcular la integral de línea respecto a estas dos circunferencias. Entonces, que tenemos lo siguiente. Si yo quiero calcular esta integral, voy a calcular la integral de línea del campo F a lo largo de la curva C menos la integral de línea de C a lo largo de la circunferencia C1 respecto de S, ¿no? Si ustedes notan, pues lo que yo quiero calcular entonces, esto va a ser igual a la integral de línea respecto, y aquí esta es una notación que se usa, que es dr, que se usa para denotar la frontera de una región, ¿no? Esto le vamos a denotar como dr respecto de f de s, ¿no? Entonces lo que queremos calcular nosotros, digamos, es esta integral. ¿Ok? Entonces, por el teorema de Green, esto va a ser igual a la doble integral sobre la región R de esta diferencia, ¿no? La parcial respecto de P de Y, perdón, de Q con respecto de X, la parcial con respecto de Q de X, menos la parcial con respecto de P de Y, ¿no? Que son la manera en la que denotamos a las componentes del campo F, ¿sí? Y digamos respecto de X de Y, ¿no? También se le puede notar respecto de A. Vamos a ver cómo resolver esto, ¿no? Es lo que dije hace rato, estamos calculando la doble integral, pero la integral de línea de f respecto de la
curva C menos la integral de línea de f de d respecto de C1. Esto es igual a la integral de línea sobre la frontera que delimita la región R respecto de S. Y esto es el teorema de Green. Esto va a ser igual a la doble integral sobre la región R de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y. ¿Sí? Esta es notación. Si ustedes hacen las cuentitas, pues esto les va a dar, ¿no? Digamos, esto nos va a dar lo siguiente. Digamos, vamos a tener que esto va a ser igual a la doble integral sobre R de 1 sobre X cuadrada más Y cuadrada menos X2Y sobre X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado menos 1 de X cuadrada más Y cuadrada más Y que multiplica a 2Y de X cuadrada más Y cuadrada de Y, ¿sí? Respecto, digamos, de X de Y. Esto es 0, esto es igual a la integral sobre la región R, es 0 de X de Y, y esto es igual a 0. Entonces lo que nos está dando es lo siguiente. Entonces nos está dando que si yo tomo esta diferencia, me va a dar igual a 0, es decir, va a ser igual a lo mismo. Esto es, por lo tanto, vamos a la primera parte para hacer esta demostración. Lo que estoy obteniendo es que calcular la integral de línea del campo F a lo largo de la curva C va a ser igual a calcular la integral de línea de F a lo largo de la circunferencia C1 que tiene centro en el origen y tiene radio suficientemente pequeño para quedarse contenido en la región delimitada por C. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de notar, digamos, en la primera parte. ¿Sí? Pues ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a elegir C1 de tal manera que lo podamos parametrizar de manera sencilla, ¿no? Pues si recordamos, pues C1 está dada por esta ecuación, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada igual a cuadrada. Y vamos a tomar la parametrización siguiente. Vamos a tomar gamma de t igual a coseno de t, a seno de t. A coseno de t. Y nada más, y como queremos que la curva sea cerrada simple, pues nada, necesitamos recorrerla una vez, es decir, t nada más toma valores entre 0 y 2pi. Y recorremos, con esta parametrización estamos recorriéndola de manera positiva. Entonces ya podemos aplicar el teorema de Green. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que notamos en la primera parte fue que calcular la integral de línea a lo largo de cualquier curva cerrada C que contenga el origen respecto del campo F es igual a calcular la integral de línea a lo largo de esta circunferencia
C1, ¿sí? Y pues esto va a ser igual, haciendo las cuentas respectivas, pues va a ser igual a la integral de línea de C1 sobre A cuadrada de menos y, x de S, ¿no? Calcular esta integral de línea, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a la integral de línea de 1 sobre A cuadrada de menos y de x más x de y a lo largo de la circunferencia C1. Y pues esto va a ser igual a 1 sobre A cuadrada de 0 a 2 pi de menos a seno de t por menos a seno de t, haciendo las cuentas, si se acuerdan de cómo calcular las integrales de línea, que esta es sencilla, más a coseno de t por a coseno de t, que viene mal de espacio. Entonces esta integral es nada más igual a la integral de 0 a 2 pi de t, y esto es igual a 2 pi, ¿no? Entonces, digamos, de manera rápida, lo que probamos fue que entonces la integral de línea a lo largo de la curva cerrada C de campo F es igual a 2 pi. Y lo que hicimos fue considerar cualquier curva cerrada simple que contenía el origen. Entonces lo que acabamos de probar fue que en efecto estas integrales siempre van a ser igual a 2 pi, ¿no? Entonces de hecho, pues esto sabemos que entonces el campo no puede ser conservativo, ¿no? Porque para cualquier curva cerrada que contenga el origen, pues esta curva, perdón, esta integral es distinta de cero, ¿no? Entonces, ya sabemos que, de hecho ya sabíamos, ¿no? Que esto no hay que poner a conservativo, pero este ejemplo es muy interesante de cómo el teorema de Green nos está ayudando a probar este resultado más general. Entonces, de los que están conectados, no sé si tienen alguna duda. Creo que nada estaba conectado Andrés. Sí, no, ninguna duda. Bueno, entonces en la sesión de la tarde voy a hacer más ejemplos y ya con esta parte cubrimos el teorema de Green y te digo, les comparto en la semana digamos, las notitas, y el viernes, que es la otra sesión que vamos a tener, vamos a hablar un poco lo que tiene que ver con el teorema de Gauss, ¿sí? O de la divergencia, ¿ok? Bueno, Ok, entonces gracias. nos vemos, Andrés. Hasta luego. Hasta luego.